Buen día, soy Milagros Quesada Almeida, alumna de Psicología de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es el centro de nuestras facultades mentales. Cumple funciones vitales al estar relacionado con los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo, la respiración. También cumple funciones superiores como el lenguaje, el razonamiento, la conciencia. Está ligado con nuestras emociones y cómo resolvemos nuestros problemas. En el cerebro encontramos a las neuronas, que son células nerviosas protegidas y sostenidas por las glías o neuroglías. Ambas están relacionadas con la producción y mantenimiento de los neurotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la dopamina, las endorfinas, etc. Desde el punto de vista funcional, estudiamos al cerebro desde sus 4 lóbulos y sus 2 hemisferios. Tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra debajo del hueso occipital y está ligado con la visión. Entonces su lesión provoca la ceguera central. Luego tenemos al lóbulo temporal, que se encuentra debajo del hueso temporal y está ligado con la audición. Entonces su lesión provoca la sordera central. Tenemos en el temporal izquierdo el área de Wernicke, que permite la comprensión del lenguaje articulado. Al lesionarse provoca la afasia sensitiva, o sea, dificultad de comprensión en el habla, o sea, no entienden lo que le hablan, no comprenden lo que le dicen. También está ligado a la memoria y el aprendizaje, por eso encontramos al hipocampo y a la amígdala. Luego tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra debajo del hueso parietal y está relacionado con la información sensorial, es decir, el gusto, el tacto, la presión, el frío, el calor, etcétera, ¿no? Excepto los que provienen del olfato. Encontramos el área de Dejerin, que permite la comprensión lectora. Al lesionarse no se entiende el lenguaje escrito, es decir, no entiende lo que se lee. También encontramos el área somatosensorial, que se representa por el homúnculo de Pánfil, ¿no? Está relacionado con todas las sensaciones que recibe nuestro cuerpo. También encontramos la orientación espacial, la percepción tridimensional. Y por último tenemos el lóbulo frontal, que es el más importante. Está debajo del hueso frontal, bien protegido. Encontramos el área motora primaria, que está ligada a los movimientos voluntarios. Tenemos el área de Broca, en la parte frontal izquierda la encontramos aquí, el área de Broca, que sirve para hablar, la articulación lingüística. Cuando hay una lesión provoca la fascia motora o la fascia de Broca, o sea, dificultad al hablar, disfemia o tartamudez. Tenemos el área prefrontal, que cumple funciones como el razonar, entender, memorizar, pensar, tomar decisiones, planificar, control de las emociones, personalidad, razonamiento moral, etc. Y tenemos el área de Exner, que nos permite escribir, controla la escritura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nadia de Los Ángeles Sánchez Tanda. En esta ocasión hablaremos de los hemisferios cerebrales y sus funciones. El cerebro es objeto de interés para muchos. Se han realizado muchas investigaciones y sigue siendo el gran desconocido. Aunque el avance de la ciencia nos ha ayudado a conocer mucho más de lo esperado, muchas investigaciones se han centrado en el estudio de los hemisferios cerebrales y en sus funciones. ¿Qué son los hemisferios cerebrales? El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. ¿Sí? Este es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, ¿sí? Formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados, ¿sí? Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferentes funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. Las funciones del hemisferio derecho, ¿sí? La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal.
Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de las caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Las funciones del hemisferio izquierdo, ¿sí? El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja. Está relacionada con la parte verbal. En el que se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral. Es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto a hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones, como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. ¿Existe un hemisferio dominante? El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante. Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que, como se ha dicho anteriormente, ambos están conectados. De hecho, las personas que tienen el cerebro muy desarrollado utilizan simultáneamente los dos hemisferios. El sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo, transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios y los testículos. El tálamo. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz, los dedos, hacia la corteza cerebral. El hipotálamo se encuentra en la parte central del cerebro y controla el pulso, el apetito y los patrones de sueño.